Señor les bendiga, hermanos, en esta noche a todos. Amén. Amén. Qué bonito se oye ese amén. Bueno, qué frío más rico está haciendo esta noche, ¿verdad, hermanos? Y todos estos días ha estado siendo un clima bien sabroso y quizás por eso veo un poquitas aquí, bastantes sillas aquí que están solitas, ¿verdad? Yo espero que por eso sea, hermanos, por el frío o porque algunos quizás estamos enfermitos, ¿verdad? Espero que por eso sea, hermanos, amén. Y no sea por otra cosa, ¿verdad? Porque la verdad, hermanos, que qué privilegio realmente es poder estar plantado en la viña del Señor, ¿verdad? Qué privilegio es poder estar plantados en un lugar fructífero, en la casa de Dios, en el viñedo y en ese lugar especial, hermanos, que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no tiene a otros, hermanos. Usted no se ha preguntado por qué usted está aquí. No sé si alguna vez se ha preguntado. Yo una vez me pregunté, fíjese, iba manejando en el vehículo y me pregunté, Señor, ¿y por qué tú me escogiste a mí? ¿Por qué tú me llamaste a mis 11 años de edad? ¿Por qué yo estoy en la iglesia? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué yo lo otro? Y yo pude entender ese día, hermanos, que era realmente la bondad, la misericordia y ese llamado que Dios hizo a mi vida sin merecerlo, ¿verdad? Es una elección incondicional, porque ¿qué tenía yo para que el Señor me llamara? ¿Qué tenía yo para que el Señor me escogiera? ¿Qué tenía yo para que si yo era el más malo de todos los malos que puedan estar aquí, hermano? Yo hace poco me decía alguien que yo amo mucho, me decía, me recordaba porque alguien le había contado lo que yo era, fíjense, de cómo yo me comportaba cuando estaba en la escuela. Y yo sé que aquí muchos de ustedes me conocen, hermano, que ya los más nuevos no me conocen, pero los más antiguos me conocen quién era yo, ¿verdad? Y era tremendo, hermanos, la verdad que era tremendo. Y yo siempre digo, yo si no hubiera conocido a Cristo, yo estuviera quizás en una cárcel, quizás estuviera muerto, o quizás anduviera desgraciado, quizás estuviera divorciado, que no sé, hermano, que fuera de mí si el Señor no me hubiera rescatado, hermano. ¿Y usted qué dice, hermano? ¿Dónde estuviera usted si no hubiera sido por el Señor? ¿Dónde estuviera? No estuviéramos aquí, ¿verdad, hermano? Entonces estar aquí es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Bueno, hermanos, vamos a seguir con las parábolas. Yo sé que para usted ha sido una gran bendición las parábolas, y como lo han sido para mí, lo han sido a cada hermano que ha venido a compartir la palabra del Señor acá, y lo ha sido para usted también las parábolas. Y en esta noche queremos, hermanos, que me acompañen a Lucas capítulo 13, versículo, vamos a estar viendo todo el 13 del 1 al 9. Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 13 del 1 al 9. Y especialmente vamos a estar viendo del versículo 6 al 9, que es la parábola que nos compete en esta noche, que es la parábola de la higuera estéril. Diga conmigo, la parábola de la higuera estéril, hermano. Yo confiamos, ¿verdad? ¿Cuántos no queremos ser una higuera estéril, hermano? Nadie, ¿verdad? No queremos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, porque queremos que Dios, hermanos, haga en nosotros, produzca más fruto en nosotros. Y vamos a estar viendo esa parábola. Pero antes de entrar a la parábola, hermanos, quiero hacer un pequeño contexto de por qué el Señor contó esta parábola a aquellos que estaban oyendo su mensaje. Sucede, hermanos, que en el capítulo 12 el Señor, si usted ha leído el capítulo 12, el Señor ha dado muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas, como por ejemplo le voy a mencionar algunas. El Señor hablaba de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía, que eran las falsas enseñanzas. El Señor había estado hablando de a quién verdaderamente nosotros debemos de temer, y nosotros debemos de temer a aquel que después de matar o después que uno muere puede enviar nuestra alma. ¿A dónde dice? Al infierno. A ese verdaderamente debemos de temer, hermano. No tenerle miedo, sino que temor, ¿verdad? Temor. Pero también el Señor venía hablando acerca de que nosotros debemos de hacernos tesoros, no en esta tierra, sino que ¿a dónde debemos de hacernos tesoros?
Debemos de hacernos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde el ladrón no mina ni hurta, dice la palabra del Señor. Ahí es donde verdaderamente debemos nosotros de poner toda nuestro corazón, es donde nosotros debemos de poner todo, hermanos, nuestro esfuerzo, debemos de poner todas nuestras posesiones, todo lo que Dios nos ha dado. Pero el Señor seguía hablando con ellos y les hablaba acerca de que debemos de estar expectantes y debemos de estar vigilantes, porque Él va a venir por segunda vez. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que el Señor va a venir por segunda vez y que debemos de estar vigilando, pero fielmente, de manera fiel, porque no sabemos el momento en que Él va a devenir, y por eso nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, tenemos que estar velando. Pero también el Señor les compartía acerca del siervo también infiel, ¿sí? Y luego les compartía acerca de que Él es causa de división también. ¿Con cuántos de ustedes se han enojado sus familiares, sus amigos, porque usted ha venido a los pies de Cristo? ¿Ah? Sí, yo sé que más de alguien se ha molestado, y hay familias en donde, hay división por eso, el padre con el hijo con el padre, la madre y así, ¿verdad? La suegra con la nuera, ¿verdad? Porque es cristiana. Y bueno, así hemos visto cómo Cristo es causa de división. Pero también, hermanos, Jesús venía hablando con ellos a través de que ellos podían reconocer, por ejemplo, nosotros hemos dicho, va a ser frillito estos días, ¿verdad? Porque vemos ahí la brisa o porque vemos alguna cosa, ¿verdad? Va a ser frillito, va a estar heladito, decimos, ¿verdad? Entonces el Señor les decía que ellos sabían reconocer los tiempos, pero no sabían reconocer el tiempo que estaban viviendo, y era el tiempo en que el cielo había descendido a ellos a través de la persona de Jesucristo, y no lo podían reconocer. No podían recibir sus palabras. Y luego el Señor termina el capítulo 12, hermanos, hablando acerca de que debemos de ponernos a cuentas con nuestro adversario. Debemos de ponernos a cuenta. Y era un mensaje para los oyentes de que ellos tenían, y no solo ellos, sino que todos, hermanos, debemos de ponernos a cuentas urgentemente con Dios. Amén. Entonces entra en el capítulo 13, hermanos, que es donde queremos estar. Y dice que de repente, dice, uno de los que estaban oyendo ahí, dice que le comenzaron a contar, hermanos, una tragedia que había pasado. Y esa tragedia que había pasado, hermanos, le cuentan de que unos galileos que por algún motivo, dice, Poncio Pilato, dice, los mandó a matar en el momento de que ellos estaban ofreciendo el sacrificio del Cordero Pascual. Ellos estaban yendo a Jerusalén al templo y estaban ofreciendo el sacrificio, y Poncio Pilato va y manda una legión quizás de soldados y los mata, hermanos, a espada, y entonces la sangre de ellos se mezcla con la sangre del sacrificio que ellos estaban ofreciendo. No sabemos la razón por la cual Poncio Pilato hizo esto, pero sí nosotros hemos conocido de la crueldad y de la ferocidad de este emperador romano, ¿verdad? Pero entonces, ante ese comentario, Jesús lo aprovecha, y entonces Jesús les hace la siguiente pregunta, pero a la vez Él se las contesta y les hace un llamado a estos hombres, a estos oyentes, y Él les dice: ¿y creen ustedes? Estamos, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 13, por si lo quiere leer. ¿Y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron algo así? Dice, pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, les dice el Señor, también morirán como ellos. ¿Qué estaba pasando? Que estos hombres le dicen, estos galileos quizás eran unos grandes pecadores y Dios les trajo un juicio tremendo que los mandaron a matar. No sé cuántos alguna vez nosotros hemos pensado de esa manera, hermanos. Yo al estudiar estos pasajes, creo que de aquí en adelante no voy a pensar de una persona que le pase algo, hermanos, que es una tragedia o un castigo de Dios. Porque no es siempre así, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos, por ejemplo, póngase a pensar en aquel bus de hermanos que iba allá en San Salvador y que se inundó, se cayó? ¿Se recuerdan ustedes? Allá en San Salvador, no me acuerdo cómo se llamaba pero lleno de hermanos de la iglesia de Lin, ¿verdad?
y se murieron, se ahogaron, creo yo, ¿verdad? Se los llevó la correntada. Entonces no podemos decir, hermanos, que eso le pasó a esos hermanos, porque a ver cuántos de ahí andaban en pecado, ¿va? A saber cuántos ahí andaban haciendo malas cosas. No, hermanos, yo creo que no podemos pensar de esa manera, ¿verdad? Y ahora bien, hermanos, sí, el pecado ocasiona tragedias. Y la verdad que estamos en medio de un mundo, hermanos, estamos dentro de un mundo que ha sido afectado por el pecado y que vamos a sufrir las consecuencias, hermanos, del pecado de este mundo, ¿sí? De pronto nos pueden asaltar, de pronto podemos tener un accidente, de pronto no puede pasar algo, hermanos, porque el pecado ha afectado. Y sí, hermanos, el pecado personal muchas veces afecta, porque si alguien toma y sale manejando, es probable que vaya a atropellar a alguien y lo mate, hermanos. Entonces el pecado sí trae muchas tragedias. Pero viene el Señor y después de decirles esto, también Él viene y les cuenta otra tragedia también. Para reforzar su punto, el Señor añade otro caso trágico. Y ya no un caso trágico por mano del hombre, sino que un caso que fue accidental. Y es el caso sobre aquellas 18 personas que fueron aplastados y derrumbados, ¿verdad? Aplastados, perdón, al derrumbarse la torre de Siloé. Y esa torre de Siloé, hermanos, era una muralla de Jerusalén donde estaba aquel famoso estanque de Siloé. ¿Lo recuerda usted? Entonces dice que esa torre se cayó, dice, y aplastó. ¿A cuántos? A 18 de ellos, dice, los aplastó. Y entonces Jesús viene y responde de la misma forma. Les dice: ¿y creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les dice. Y miren lo que el Señor les contesta: pues yo les digo, tampoco ellos eran más culpables, eran más pecadores, eran más deudores a Dios, porque les cayó esa torre encima. Pues yo les digo que no, dice. Y si ustedes, les vuelve a decir el Señor, no se arrepienten, también ¿qué les va a pasar? Van a morir como ellos, les dice. Y no precisamente el Señor les estaba diciendo que les iba a caer una torre o que alguien los iba a llegar a matar con espadas, sino que lo que les dijo es que ustedes también van a recibir el juicio de Dios si ustedes no se arrepienten. No sé de qué manera ustedes van a morir, quizás, ¿verdad? Aunque el Señor sí sabía de qué manera van a morir, porque es el Señor, ¿verdad? Pero van a morir, van a perecer igualmente. Y si ustedes perecen, mueren y no se arrepienten, ustedes van a ser también acreedores del juicio de Dios. Así que, hermanos, el concepto del desastre personal como resultado del pecado personal estaba bien profundamente arraigado en la conciencia de los judíos. Por eso ellos le lanzaron o le contaron al Señor esa situación, ¿verdad? El razonamiento de ellos, como hemos dicho, es: las víctimas de la ira de Pilato deben haber sido muy, pero muy perversas. De otro modo, Dios no hubiera permitido que murieran de esa manera, decían ellos. Jesús, hermanos, no solamente refuta esto, sino que afirma que todos son pecadores de igual manera, toditos. No hay unos que sean más pecadores que otros, hermanos. ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? Pero muchas veces, hermanos, el concepto, no solamente del mundo, sino que muchas veces cristiano, es que hay personas que son más pecadoras que otras. Pero Jesús, hermanos, refuta esto y les dice que no, que todos son igual de pecadores. Y enfatiza la necesidad urgente de arrepentimiento y de una conversión genuina también. El Señor les dice: todos son pecadores y todos necesitan ¿qué? Arrepentirse. Necesitan arrepentirse. Que no piensen ustedes que solo porque son descendientes de Abraham van a escapar del juicio de Dios. Y esto, hermanos, el Señor lo afirma al contarles esta tragedia de los 18 que habían muerto en la torre de Siloé. Hermanos, el Señor Jesús se sirve de estos dos acontecimientos trágicos, desdichados, pudiéramos decir, para invitar a aquellos oyentes a reflexionar sobre su propia situación personal.
Y eso es lo que con la ayuda de Dios en esta noche nosotros queremos hacer también. Reflexionar cada uno sobre nuestra situación personal, de cómo estamos cada uno delante del Señor. Esa es la idea y ese es el objetivo también de esta noche. Y el Señor los invitaba a ellos a que reflexionaran sobre su situación personal, sobre su necesidad de arrepentirse y de convertirse genuinamente al Señor. Pues la vida, hermanos, puede terminar en cualquier momento, ¿verdad que sí, hermanos? No sabemos en qué momento nuestra vida va a acabar. No sabemos, hermanos. Nadie aquí puede garantizar que va a vivir 10 años más, que va a vivir 5 años más, que va a llegar a 80 años. Nadie podemos garantizar eso. Todos queremos, sí, hermanos. Todos queremos llegar a viejitos, todos queremos ver a nuestros hijos grandes casarse, nietos, pero no sabemos, hermanos, si eso va a pasar, si eso va a acontecer. Como en el caso de aquel hombre insensato, del hombre rico, a quien el Señor le dijo: necio, esta noche vengo a traer tu alma. Mientras que él estaba acumulando riquezas, se estaba llenando y se estaba confiando también en todo lo que poseía, y el Señor le dice: necio, no seas necio, hoy mismo llegarán a traer tu alma. Entonces, hermanos, de manera que el Señor lo que les estaba dando también era una oportunidad, que reflexionaban sobre la oportunidad que Dios les concedía a ellos, pero también nos concede a nosotros de estar vivos, hermanos. ¿Cuánto le damos al Señor gracias cada día porque amanecimos vivos, hermanos? Ajá. Y esa es una oportunidad que Dios nos da para ponernos a cuentas con Él también, para que reflexionemos y podamos motivarnos a un cambio también, a responder en arrepentimiento, en respuesta al Evangelio que el Señor nos envía cada día a nuestras vidas. Entonces, después de hacer esta advertencia del versículo 1 al versículo 5, que el Señor utiliza o introduce la parábola de la higuera estéril con el fin, hermanos, de hacerla más explícita. Recordemos que las parábolas lo que querían hacer es ilustrar algo de las verdades del reino de los cielos, ¿verdad? Para que unos la entendieran, dice, y para que otros, oyendo, no las entendieran también. De manera que el Señor quería ilustrar esta verdad de la urgencia del arrepentimiento para el pueblo de Israel, pero también para todos aquellos que leen estos pasajes, y también agregar un elemento esperanzador en esta parábola también, hermanos. Un elemento esperanzador. Así que leamos los pasajes, hermanos, acá de Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9, y dice: también le dijo, dice esta parábola: un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera, y nunca encuentro uno solo, dice. Así que córtala para que no se desaproveche la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, le dijo, déjala todavía. ¿Cuánto tiempo? 1 año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone, dice. Si da fruto, dice, qué bueno, dice. Y si no, córtala. Entonces, dicen. Entonces, hermanos, siguiendo la estructura que hemos llevado de estas parábolas, nosotros vemos los personajes de esta parábola. Primero dice un hombre que tenía una viña, ¿verdad? Y tenía una higuera plantada en su viñedo. Este hombre, hermanos, es la representación o representa a Dios, quien ha plantado a su pueblo en un lugar privilegiado. Este hombre representa a Dios, quien ha plantado nuestras vidas en un lugar privilegiado para nosotros. Y no estoy hablando, hermanos, de este templo. Estoy hablando que nos ha sembrado, hermanos, en su viña. Amén. Que nos ha sembrado en su viña. Somos parte de su iglesia, somos parte de su cuerpo también. Pero dice que
el otro personaje acá es una higuera. Y una higuera, hermanos, es un árbol que da higo, ¿verdad? Que da fruto, que da un higo, higos. Y esta higuera era de gran importancia en la vida del pueblo de Israel. Era realmente, si usted lee el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que la higuera era un símbolo de prosperidad, pero a la vez también era un símbolo de maldición también del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces era, hermanos, la higuera era algo muy importante para el pueblo de Israel, un símbolo de paz. Y era usada para indicar la prosperidad de su pueblo también. Y la higuera, hermanos, representa al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, pero también representa al no creyente, puede representar al no creyente, al creyente y a la iglesia del Señor también. Aquí en esta representación caben todos, hermanos, cabemos todos, ¿sí? Y viendo también está el viñador. Dice que está el viñador. Y el viñador, hermano, es el cuidador de esa viña, ¿verdad? El cuidador de esa higuera. Era el jardinero de esa viña. ¿Y a quién representa el viñador, hermanos? ¿A quién? A Jesús. A nuestro Señor Jesús representa el viñador. Como ese que cuida e intercede por nosotros, como ese que está, hermanos, cuidándonos, que está, hermanos, ahí trabajando con nosotros en la viña del Señor, para que nosotros, hermanos, pues podamos llevar fruto para Él, ¿verdad? Ahora, ¿qué más, hermanos? Hay otros elementos, ¿verdad? Hay otros elementos. Está la viña, que era un terreno fértil donde se cultivaban uvas, hermanos. Allí los viñedos. Yo no sé quién aquí conoce un viñedo. Yo nunca he tenido la oportunidad de conocer un viñedo, hermanos. Tal vez algún día, ¿verdad? Pero dicen que son unas cosas preciosas, unas cosas lindas, hermanos. Son los terrenos más fértiles donde se cultivan las uvas. Y ese viñedo representa el campo de Dios, representa la viña del Señor. Pero los frutos son los higos, hermanos. Y representan los frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento. Y el tiempo que también habla ahí, hermanos, en la parábola, que dice que vino a buscar por 3 años consecutivos, vino a buscar fruto y no encontró, pero luego dice, le pide, ¿cuánto le pide? ¿1 año? 1 año más, dale 1 año más. Pues ese tiempo, hermanos, lo que representa es la paciencia de Dios en espera de encontrar fruto en su pueblo. Representa la espera de Dios para encontrar esa paciencia de Dios, esa espera, esa paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros para que nosotros podamos, hermanos, llevar fruto para su gloria. Amén. Ahora, ¿qué cosas del corazón humano revela esta parábola? ¿Qué cosas del corazón humano revela esta parábola? Bueno, revela, hermanos, que si verdaderamente ha habido un arrepentimiento genuino o una conversión genuina en nuestros corazones. Eso es lo que esta parábola revela. Si ha habido un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real, una conversión real en nuestras vidas, en nuestros corazones. La parábola, hermanos, nos dice que este hombre, el dueño de la viña, dice, plantó, dice, intencionalmente una higuera en su viñedo. ¿Por qué decimos que plantó intencionalmente una higuera en su viñedo? Porque ¿quién planta una higuera en un lugar donde se plantan uvas, hermanos? ¿Ah? Nadie. Pero en Israel eso era muy, pudiéramos decir, muy popular o muy... que se daba muy a menudo, ¿verdad? Se daba muy a menudo que alguien plantara una higuera en su viñedo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque el deseo de este hombre
o de este viñador, pudiéramos decir, era que esta higuera llevara abundante fruto, porque como hemos dicho, para el pueblo de Israel, los higos eran una cosa de prosperidad. Si la higuera estaba floreciendo, hermanos, esa era una cosa fantástica, una cosa que reflejaba paz, seguridad, que reflejaba prosperidad y tantas cosas más. Entonces, el mejor lugar para poder sembrar, para poder plantar esta higuera, ¿era dónde, hermanos? Un viñedo. Un viñedo donde estaba la mejor tierra, la tierra más fértil, la tierra donde podía esta higuera producir el mejor fruto. Hermanos, la higuera estaba sembrada en una posición sumamente privilegiada, con el fin de cosechar y que su Señor saboreara, hermanos, su fruto a su debido tiempo. ¿Sí? Pasado ese tiempo en que la higuera debía de haber tenido ya frutos, porque se dice que las higueras, y hay en Deuteronomio un texto que no lo traigo, pero lo vi, que dice que después de 3 años las higueras daban fruto. ¿Sí? Los primeros 3 años no daban, pero al tercer año, ya después del tercer año, la higuera comenzaba a dar fruto. Entonces, por eso se dice aquí que pasado ese tiempo en que la higuera debía de haber tenido ya frutos, su dueño fue durante 3 años consecutivos, dice la parábola. Dice que fue el primer año y no encontró. Pero no estamos hablando del primer año en que ella podía producir frutos, sino que después que ella ya estaba apta para producir fruto, dice que fue el primer año a buscar fruto. ¿Y qué pasó? No encontró ni un higo, hermano, ni un higo. Póngase a pensar usted, hermanos, no sé cuántos aquí tienen alguna plantación, ahí algún guineo, una mata de guineo, algunas naranjitas. Bueno, el brother Charlie yo sé que tiene ahí una limonera mero buena, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría usted, hermano, si planta un árbol en un lugar donde es el mejor lugar y usted lo planta con el objetivo de que lleve fruto para que usted pueda disfrutar de ese fruto? Y viene, hermanos, una vez y va y busca en medio de las hojas y se rebusca, tal vez aquí, dice, y se va y no encuentra nada. Vamos a venir después, dicen, ¿verdad? Y llega, hermano, el segundo año va, la próxima cosecha va a dar, dice uno. Y va y empieza a buscar también en ese árbol, a ver, porque de lejos ese árbol se ve bonito, hermano, se ve frondoso, ¿verdad? Se ve verde, se ve lleno de hojas, ¿verdad? Se ve sano, pero cuando usted llega, hermano, nada de fruto, hermano. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Sumamente decepcionado, ¿verdad? ¿Y que de qué le darían ganas, hermano? ¿De seguir dejando ese palito? ¿Verdad que no, hermano? Le darían ganas de mocharlo, ¿verdad? Y en vez de eso sembrar un mango o alguna otra cosa, pues, que le pueda dar fruto, ¿verdad? Y dice que fue al tercer año también. ¿Y qué pasó, hermanos? Tampoco encontró fruto este dueño de la higuera. No encontró ni un solo fruto. De la misma forma, hermanos, que la nación de Israel, Dios nos ha plantado a nosotros, su pueblo, en un lugar privilegiado, hermanos. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos se sienten en esta noche privilegiados de que Dios lo haya plantado a usted en su viñedo, en su viña, en su iglesia, en un terreno fértil, donde usted y yo podamos arraigarnos y aprovechar todos los nutrientes que ahí hay, hermanos? Porque en el reino de los cielos, hermanos, hay una cantidad, hermanos, de recursos de los cuales nosotros podemos apropiarnos para poder ser unas vidas y unos árboles que lleven fruto para Dios. Amén. ¿Y cuál es el mejor lugar, hermanos, para que usted pueda llevar fruto al Señor, para que usted sea una vida, hermano, fructífera? ¿Cuál es el mejor lugar, hermano? Su iglesia, amén. Su iglesia, su viña. Y entonces, en un terreno donde podamos arraigarnos, ¿verdad? Y tomar ahí todos los nutrientes, con el propósito de que seamos fructíferos. Tal como nos enseña la parábola del sembrador, que dice que aquella semilla fue sembrada, dice, ¿dónde? En buena tierra,
y produjo fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno, dice. En diferente cantidad, hermanos, pero estaba produciendo fruto, ¿verdad? Al 70, al 30 o al 100 por uno, dice. De manera, hermanos, que el deseo de Dios al habernos plantado en su viña es que seamos productivos, hermanos. El deseo de Dios al haberlo traído a usted, al haberlo llamado a usted, al haberlo plantado a usted, al haber dado su vida por usted, al haber muerto en la cruz por usted, el deseo de Dios para con nosotros es que nosotros seamos productivos. Es que nosotros seamos fructíferos, que demos mucho fruto para su gloria, como dice Juan 15:8. En esto, dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? Mucho fruto. En que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿el qué? Mis discípulos. Porque el discípulo del Señor, hermanos, lleva fruto. Porque esa es una marca de un discípulo de Dios. Porque esa es una evidencia de que usted y yo somos discípulos del Señor. En que usted y yo estamos llevando fruto. Aunque sea poco, hermanos, pero estamos llevando fruto. Amén. Y cada día de nuestras vidas, cada año de nuestras vidas, nosotros tenemos que llevar, ¿cuánto? ¿Menos fruto o más fruto? Más fruto, dice la palabra del Señor. Amén. El fruto, hermanos, que el Señor esperaba de su pueblo Israel era su arrepentimiento. Porque versículos atrás nosotros podemos ver que les dijo: si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer igual que ellos. De manera que en la parábola, hermanos, de la higuera estéril, lo que el Señor les estaba diciendo es que el fruto que el Señor esperaba encontrar en esa higuera era el fruto del arrepentimiento de su pueblo. Ese fruto, hermanos, que abandonaran su pecado y su idolatría y se convirtieran a Él de todo su corazón, que se entregaran a Él de todo su corazón genuinamente, que respondieran al mensaje del Evangelio de los cielos. Porque el pueblo de Israel, hermanos, no estaba respondiendo al mensaje del Evangelio, no estaba respondiendo al tiempo en que había descendido el reino de los cielos. Al contrario, hermanos, ¿qué terminó haciendo el pueblo de Israel, hermanos? Crucificándole. Porque ellos no entendieron la hora en que había llegado la salvación a ellos. Así que, hermanos, el pueblo, hermanos, lo que Dios esperaba de su pueblo era que creyeran en aquel a quien el Padre había enviado. Ese ha sido el mensaje de invitación a través de todos los tiempos, hermanos. El mensaje de invitación, el mensaje de la Escritura, el mensaje que Cristo trajo a este mundo es el mensaje, hermanos, del arrepentimiento. Amén, hermanos. El mensaje del arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la Escritura nosotros. Ezequiel, solo por darle un par de versículos. Ezequiel capítulo 18, 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice. Ni Jehová, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, dice. Convertíos pues, arrepentíos, conviértete y vas a vivir, dice. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios no desprecia, hermanos, un corazón quebrantado. Dios no desprecia un corazón contrito. Dios no desprecia un corazón que se humilla delante de Él pidiendo misericordia y reconociéndolo. Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo, dice, se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ante que el reino de Dios o el tiempo se ha cumplido, y ante que el reino de Dios se ha acercado a este mundo, debe de haber una respuesta del corazón de los hombres. Debe de haber una respuesta.
porque el tiempo ha llegado y el reino de Dios se ha acercado. Y la respuesta, les decía el Señor, es arrepentíos y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. De igual manera, hermanos, lo que Dios busca y espera de su pueblo y de cada una de nuestras vidas es que nosotros, hermanos, nos arrepintamos de nuestros pecados, que abandonemos nuestros pecados y nos convirtamos a Él, que dejemos nuestra soberbia, que dejemos nuestra altivez, nuestra idolatría y todo aquello que nos tiene atados y nos impide, hermanos, convertirnos y nos impide volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Ese es el mensaje también para nosotros, que nos arrepintamos, amado hermano. Pero usted podrá decir en esta noche: y hermano Polillo, ¿por qué me viene a decir usted que me arrepienta? Si yo ya estoy arrepentido, va a decir usted. Que no me ve, pues, me va a decir usted: mire, si yo vengo todos los domingos a la iglesia y todos los que vienen los miércoles están bien arrepentidos también. Es más, hermano, yo tengo mi propia Biblia y tengo la última Biblia, la Biblia esta de la ¿cómo se llama? De la Reforma, ¿verdad? Tengo la mejor Biblia, hermano. Estoy arrepentido, hermano Polillo. ¿Por qué me está diciendo usted que me arrepienta? Es más, yo doy mi ofrenda. Por supuesto, la ofrenda misionera, hermano. No, yo doy diezmo, yo doy ofrenda, yo doy misericordia, yo doy todo, hermano Polillo. ¿Por qué usted me viene a decir en esta noche a mí que yo me debo de arrepentir entonces? Diría yo, y diría quizás usted también. La pregunta para esta vida que en esta noche está pensando que por qué debe de arrepentirse sería la siguiente. Ponga atención, hermano, paremos las orejitas, ¿verdad? La pregunta sería para aquel que está pensando que por qué tiene que arrepentirse sería: ¿cuál es la evidencia de tu arrepentimiento? ¿Cuál es la evidencia de que tú estás arrepentido o estás arrepentida? ¿Qué tienes para mostrar a Dios que verdaderamente te has arrepentido? ¿Qué tienes para mostrar a Dios? ¿Hay en tu vida frutos dignos de arrepentimiento que la gente pueda ver? Porque, hermanos, los palos, las frutas se ven, ¿verdad? Las frutas se ven, ¿verdad? ¿Sí? Y usted distingue al árbol por el fruto. ¿Qué es? Entonces, ¿hay en tu vida frutos dignos de arrepentimiento que la gente, que tu familia, que tus hermanos en Cristo, que el mundo pueda ver? Frutos que glorifiquen a Dios. ¿Hay en tu vida frutos que glorifiquen a Dios? Aunque sea poquitos, pero los hay. Aunque sea poquitos, aunque sea uno por ahí, 2, 3, 30, 60. Porque no creo que alguien tenga el 100 aquí, hermano. ¿O sí? Levante la mano, ¿quién tiene el 100? No, pero ahí vamos, hermano. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día, dice la Escritura, es perfecto. La Biblia dice, hermanos, que un árbol se conoce por sus frutos. Lucas 6, 43, 45. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, dice. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Yo conozco el mango porque da mango. Yo conozco el limón porque da el limón. Yo conozco la naranja porque da la naranja. Yo conozco, hermanos, la nona porque da anonas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda del corazón habla el ¿qué, hermanos? Su boca. Entonces la manera, amados hermanos, y tú que me estás oyendo en esta noche, la manera en que podemos saber si estamos verdaderamente arrepentidos o no, la manera de identificar, la manera de poder conocer de que si tú y yo estamos arrepentidos o no, es si hay frutos agradables a Dios en nuestras vidas. Si hay frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. Esa es la forma en que nosotros podemos conocer si nosotros nos hemos arrepentido o no. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento?
¿Qué es el arrepentimiento? Hermanos, esto es algo largo, pero vale la pena, hermanos, conocer qué es el arrepentimiento. Para comenzar, como hemos visto, el arrepentimiento es una demanda urgente para con los pecadores, ¿sí? Es una demanda urgente, arrepentíos y convertíos. Entonces, el arrepentimiento es una demanda urgente para con los pecadores. ¿Cuántos aquí somos pecadores, hermano? ¿Cómo decía? Amén, dice. Miren, qué lindo. Miren, hermano, gloria a Dios, miren. Qué lindo que un niño, hermano, tan chiquito pueda decir que es pecador, hermano. Por chulo que sea, por hermoso. Miren, que lo tenga en el vientre ahí, mire, ahí, ve, ahí. Pero es pecador, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El salmista David decía, desde el vientre en pecado me formó ¿quién? Mi madre. Entonces, nadie que se niegue a arrepentirse puede entrar en el reino de Dios. Es un requisito previo y una condición necesaria para la salvación. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no está arrepentido. Amén. En la escritura, el arrepentimiento significa experimentar un cambio en la mente de uno. No tan solo un cambio de opiniones de poca importancia, ¿sí? No solo un cambio de palabras, no solo un cambio de léxico, no solo un cambio, hermanos, de opiniones, sino un cambio completo en la dirección de la vida de la persona. Hermanos, el arrepentimiento es que yo vengo en esta dirección y me arrepiento y me convierto. ¿Y qué hago, hermano? Doy un giro. ¿De cuánto? De 180 grados. Implica un cambio radical de darle la espalda al pecado y volverse a Cristo. Voy siguiendo el pecado día a día, estoy envuelto en el pecado, vivo en el pecado, mi forma de vivir es pecaminosa, pero yo me convierto y le doy la vuelta al pecado y me voy alejando y me alejo más del pecado. Si bien, hermanos, el arrepentimiento es el fruto de la regeneración o del nuevo nacimiento, y si bien inicia con la misma regeneración, pero también el arrepentimiento es una actitud y una acción que debe repetirse a lo largo de la vida cristiana, hermano. Debemos de estarnos arrepintiendo constantemente. A medida que seguimos pecando, somos llamados a arrepentirnos cuando el Espíritu nos convence de nuestro pecado, hermanos. Los teólogos hacen una distinción entre dos tipos de arrepentimiento. El primero se llama atrición. Miren, yo no conocía esta palabra, atrición. El primer tipo de arrepentimiento, que es un arrepentimiento falso o ficticio. Implica un remordimiento causado por el temor al castigo o a la pérdida de una bendición, como fue el caso de Esaú. Esaú, hermanos, tuvo una atrición porque a él no le dolió, hermanos, haber pecado contra Dios, sino que a él lo que le dolió fue haber perdido su primogenitura. Él no se lamentó porque había pecado, hermanos, contra Dios, sino que porque había perdido su primogenitura. Entonces la atrición, hermanos, es el arrepentimiento motivado por un intento de liberarse del infierno y del castigo. Por eso cuando usted vaya a predicar, hermanos, no le diga a la gente, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno y te vas a ir al infierno. Si no, te arrepentís. Porque la gente por el miedo de irse al infierno, hermano, se va a arrodillar y va a recibir a Cristo y va a hacer la gran pantomima, ¿verdad? Va a ser la gran pantomima. No estoy diciendo que no debemos, hermanos, de mencionar el juicio de Dios. Hoy que vayamos al parque, ¿verdad? Tenemos que mencionarlo. Pero, hermanos, que no sea eso, hermanos, el motivo por el cual nosotros llamemos a las personas al arrepentimiento. ¿Sí? Por otro lado, la contrición es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Es genuino y implica un profundo remordimiento por haber ofendido a Dios. La persona contrita, hermanos, la persona contrita confiesa abiertamente y completamente su pecado sin tratar de justificarlo. Fíjese que en este viaje que fui a Estados Unidos, estaba en una iglesia y estamos en alabanza y todo bien bonito, cuando de repente una hermana dice, hermanos, permítanme hablar, dijo la hermana, ¿sí?
Y hermanos, yo quiero pedir perdón, dijo, hermano, delante de todos, hermano. Como que alguien se levante aquí, mire. Y dijo, yo quiero pedir perdón, hermanos, a mi esposo. Bueno, a Dios primeramente y a mi esposo. Porque he sido una mujer muy mala con mi esposo, dijo esta mujer. Hermano, en ese momento, hermanos, todos ahí bien callados, hermano. Padre, y nosotros oyendo así, qué valor de esta hermana, decía yo así. Y a mí me tocó predicar ese día. Y yo la felicité, hermanos, porque ¿quién tiene ese valor de pararse y decir, hermano, yo soy un adúltero, hermano, pero le pido perdón a Dios, y le pido perdón a mi esposa, y le pido perdón a la iglesia, hermano, yo soy un ladrón, y le pido perdón a Dios, y le pido perdón a quien ofendido al líder. Y así, hermanos. Entonces la atrición, amados hermanos, es ese arrepentimiento genuino que confiesa abiertamente y completamente su pecado sin tratar de justificarse en lo absoluto, y va acompañado de una disposición de hacer restitución siempre que sea posible y de una resolución de alejarse del pecado. Entonces la contrición busca, hermanos, poder compensar, o más bien la palabra no es compensar, sino que restituir la falta, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda, hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso de Zaqueo, verdad? Zaqueo, un gran mañoso, ¿verdad? Y entonces el Señor llega, lo visita, el reino de los cielos llega a su casa, y Zaqueo, hermano, se convierte y se arrepiente. ¿Por qué decimos que él se convierte, se arrepiente y nace de nuevo? Porque ¿qué dijo él, hermanos? Si a alguno le he fallado, le voy a devolver. ¿Cuánto dijo? 3, 4 veces más, no me acuerdo cuánto fue lo que dijo, ¿verdad? Él dio una muestra del arrepentimiento. Hermanos, porque el arrepentimiento no solo es cuestión que yo diga, ya me arrepentí, ¿verdad? Yo ya recibí a Cristo, ya me arrepentí, ya hice la oración del pecador y no, hermanos, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? Porque el fruto es la evidencia de tu arrepentimiento, de tu nuevo nacimiento. Va acompañado de una disposición o una resolución de apartarse del pecado. Este es el espíritu del arrepentimiento que mostró el rey David en el Salmo 51, 10, 17, cuando él pecó. ¿Se recuerdan que él pecó, verdad? Un pecado muy feo, y él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Ahora, hermanos, ¿cómo luce el arrepentimiento en la vida de unas personas? ¿Cómo luce? ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve el arrepentimiento? Ya dijimos que se ve por los frutos, ¿verdad, hermanos? Pero déjeme darle un caso muy bonito que está en Lucas capítulo 3 y versículo 10 al 14. Si usted quiere, búsquelo. Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Nos ilustra, hermanos, la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Hermanos, era tan poderosa la predicación de Juan el Bautista acerca de la magnitud y de la gravedad del pecado, hermanos, que las personas que escucharon su mensaje percibieron la necesidad de volverse a Dios. Hermanos, hoy en día se predica muchas veces, pero hermanos, lo que menos se llama es al arrepentimiento. Lo que menos se llama es al arrepentimiento. Y entonces, hermanos, ante el poderoso mensaje del evangelio y la magnitud y la gravedad del pecado, las personas que escucharon su mensaje percibieron la necesidad de volverse a Dios, hermanos. Ese mensaje penetró y las personas, hermanos, sintieron la necesidad de venir a los pies del Señor y de arrepentirse. Entonces ellos hacen la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pues? Estamos fregados aquí. ¿Qué vamos a hacer? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dice, dé al que no tiene, dice. El que tiene que comer, déle al que no tiene que comer. También le preguntaron unos soldados, mira, andaban ahí unos soldados que andaban afligidos porque habían sido impactados por la palabra y se habían visto pecadores. Y estos soldados le preguntan también, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Juan el Bautista? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Hermanos, ¿qué andaban haciendo ellos? Extorsionando, pidiendo mordida. Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis.
Y contentados con vuestro salario, porque muchas veces uno no se contenta con los salarios. Entonces, ¿qué anda haciendo, hermano? Anda viendo de dónde saca, va, a quién le quita, va, extorsionando, hermano. Bueno, hay algunos países, ¿verdad? Nicaragua creo que no sea, algunos, pero donde uno llega, hermano, y solo un pisto, ¿va, hermano? No están conformes con el salario que tienen, ¿verdad? Obvio, quizás no es el correcto, ¿verdad? Pero eso no da lugar a que uno ande haciendo ahí cosas, va extorsionando, ¿cómo se llama? Pidiendo mordidas o haciendo cosas, ¿verdad, hermano? No. Entonces, si usted, hermanos, si usted verdaderamente se ha arrepentido, hermanos, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Bueno, el que tiene 2 mujeres, que se quede solo con su esposa, va. ¿Verdad que sí? El que roba, que ya no robe más, decía, sino que trabaje con sus manos y haga lo correcto, ¿verdad? Así que el genuino arrepentimiento tiene implicaciones concretas y prácticas en la vida y la conducta de las personas, hermanos. A cada uno de los grupos que Juan responde les indica que debe existir una propia o una prueba de su verdadero arrepentimiento. Hermanos, cada uno debe de tener su propia prueba de arrepentimiento. Amén. Porque cada uno de nosotros tenemos un pecado por ahí que es diferente, ¿verdad, hermano? A algunos nos gusta el chambre, a algunos nos gusta lo ajeno, a algunos nos gusta, bueno, otras cosas, va. No voy a decir porque voy a empezar a hacer una lista, no voy a decir. Pero cada uno, hermanos, tiene que hacer algo, tiene que haber una evidencia de ese nuevo arrepentimiento. Al cambiar su comportamiento anterior dentro de cada esfera de actividad propia, evidenciándose así que el arrepentimiento no era un término meramente teológico, no es algo que se predica en los púlpitos, pero que es algo solamente, pues sí, teológico, ¿verdad? No. O un cierto ritual ceremonial. Antes bien, es una reforma radical, hermanos, saliendo de una vida centrada en sí misma, una vida de egoísmo, una vida de deshonestidad, una vida de descontento. Estoy citando lo que Juan el Bautista les estaba diciendo a estos hombres. Y orientándose hacia una nueva experiencia y percepción de la vida, amados hermanos. El profeta enseña con estas verdades que la genuina fe salvadora se debe manifestar a través de una vida que se aleje del pecado y produzca frutos piadosos también. Así que, hermanos, ahora que tenemos elementos suficientes para evaluar si verdaderamente hemos experimentado un arrepentimiento genuino o no, la pregunta sería entonces: ¿está encontrando Dios fruto de arrepentimiento agradable en tu vida y en mi vida? ¿Desde hace cuánto Dios viene buscando una y otra vez fruto en tu vida? Viene un año, viene otro año, viene otro tiempo. ¿Y está encontrando Dios fruto en tu vida? ¿Estás siendo tú como esta higuera estéril que no produce fruto? ¿Estás siendo como esta higuera estéril que no está siendo productiva? Bueno, hermanos, cada uno de ustedes, a la luz de lo que hemos visto, podemos nosotros evaluarnos. Pero rápidamente, hermanos, vamos el tiempo, hermanos, regálenme unos minutos más. ¿Qué misterio del reino de los cielos nos revela esta parábola? ¿Qué misterio del reino? Bueno, primero que el juicio inminente para todo aquel que no cree, para todo aquel que no se arrepienta, está por venir, hermanos. Amén. El juicio es inminente para todo aquel que no se arrepienta. El versículo 7 dice que el dueño de la higuera, al ver que ésta no daba fruto que él esperaba, a pesar que se le había dado suficiente tiempo para demostrar que sería fructífera, pues dice que desde hace 3 años, ha estado viniendo a buscar fruto. Vino el primero, el segundo, el tercero, y al final el dueño, hermanos, de la viña no encontró fruto alguno en la higuera. Y por lo tanto, ¿qué le dice al viñador? ¿Qué le dice? Córtala para que no se desaproveche la tierra, porque otra
higuera podría estar ahí, otra planta podría estar ahí, aprovechando todos esos recursos que esta higuera inútil, que esta higuera estéril no está aprovechando. Así que, hermanos, el día del juicio finalmente había llegado para esta higuera. Iba a ser cortada de la viña, tal como nos dice la escritura en Mateo 3 y versículo 10. Y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hermanos, hay una hacha que está puesta a todos los árboles. ¿Sabe quiénes son los árboles, hermanos? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos los árboles. Cuando la Biblia habla de árboles, está representando a los seres humanos. Y Mateo dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, amados hermanos, la falta de fruto de la higuera, su esterilidad, provoca la reacción drástica de su dueño de cortarla, hermanos. La falta de fruto en nuestras vidas provoca un juicio inmediato de parte de Dios. Esa es precisamente la mayor culpabilidad de la higuera, ser un parásito, hermanos. ¿Se han fijado ustedes cómo son los parásitos? Hay unos animalitos que no me acuerdo cómo se llaman, que se les ponen se les prenden a las vacas, ¿verdad? Y están ahí, va a chupar, parásitos, puros parásitos. Solo están recibiendo y nunca son capaces de dar nada. De igual manera, a Dios le desagrada la falta de fruto en nuestras vidas, hermanos. Que estemos desperdiciando su gracia, que estemos siendo como esa higuera parásita, que no estemos aprovechando los recursos que Él nos ha dado para ser fructíferos, hermanos. ¿Cuántos recursos nos ha dado Dios dentro de su viña para que usted y yo seamos fructíferos? El pecado, hermanos, más grave es el de pasarse la vida dando excusas, mirando a los demás, poniendo peros, aplazando la decisión más importante de la vida y más fundamental, que es, hermanos, la decisión de entregarnos a Cristo, para arrepentirnos y convertirnos de todo nuestro corazón para vivir para su gloria. Esa es la mayor culpabilidad de toda persona que puede tener y por la cual nos hacemos merecedores del juicio de Dios. Pero lo último, hermanos, acerca de qué revela acerca de los misterios del reino de los cielos, y es que la gracia y la paciencia y misericordia de Dios para los pecadores es grande, amados hermanos. Amén. Es grande, hermanos. Hay una esperanza para todos nosotros. Hay una esperanza para todo pecador. Hay una esperanza para toda persona. Y es que la gracia, la paciencia y la misericordia de Dios, hermanos, son grandes. Amén. Por lo que el viñador amoroso, hermanos, se compromete con su amo. Le pide un año más. Le dice, dame un año más. Dale un año más a esta higuera y también dame un año más a mí, para que yo pueda trabajar en esta higuera, para que yo pueda cavar alrededor de ella y pueda meterle, pueda depositar, pueda echar en esta tierra todo un fertilizante, todo un abono, de tal manera que esta higuera pueda producir fruto el próximo año que tú vengas. Así que este viñador amoroso, hermano, se compromete con su amo a trabajar arduamente con esta higuera para que produzca fruto. De la misma forma, ese viñador amoroso, amados hermanos, que es Cristo, intercede por nosotros delante del Padre, apelando, hermanos, a su bondad, pidiendo paciencia, pidiendo misericordia y más tiempo para trabajar en nuestras vidas, hermanos. Amén. ¿Hay aquí alguien que no ha estado llevando fruto? ¿Hay alguien aquí que por años el Señor ha venido buscando fruto en su vida? ¿Hay alguien que está infructuoso, que está estéril como esta higuera estéril? Yo quiero decirle en esta noche que usted tiene esperanza. Todos aquí tenemos esperanza. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, dice, por nosotros, hermanos. Cristo intercede por nosotros. Y 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Quisiera invitar a los hermanos músicos mientras voy cerrando. Cristo, hermanos, pagó por nosotros. Amén, hermanos. Cristo pagó por nosotros. Él recibió el castigo de nuestros pecados. Él recibió el castigo de tu pecado y Él recibió el castigo de mi pecado. Él es nuestro abogado y Él es nuestro mediador, hermanos. Y mediante su muerte, su resurrección, mediante su vida, muerte y resurrección, encontramos nosotros salvación y vida eterna en Cristo. Lo único que Él demanda de nosotros es que creamos en Él y que nos arrepintamos y nos convirtamos, como dice Hechos capítulo 3, 19. Así que dice, arrepentíos, dice, ¿y qué? Convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y así podamos dar fruto agradable a Dios. Pues separados de Cristo, hermanos, no podemos llevar fruto agradable a Dios, como nos dice Juan 15:5. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, el que está arrepentido, el que tiene una vida de constante arrepentimiento, el que está dando fruto de arrepentimiento, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiero concluir con esto, hermanos. Hemos visto en esta noche que es bien fácil que nosotros nos justifiquemos de nuestro pecado, ¿verdad? Y que podamos sentirnos menos pecadores que otros. Eso es bien fácil, súper fácil. Y es la tendencia del ser humano a sentirse menos pecador que otro. Por lo tanto, quien necesita arrepentimiento es aquel. Mira, ahí te están hablando, le dice uno, ¿verdad? Muchas veces. Pero hermanos, hemos visto por la palabra del Señor que todos aquí somos, ¿cómo somos? Pecadores. Todos aquí somos iguales de pecadores, todos. Usted puede ser muy bonito, muy bonita, con mucho dinero, con poco dinero, titulado, no titulado, pero aquí todos somos pecadores. Eso es lo que ha dicho la palabra del Señor en esta noche. Pero también la palabra del Señor nos ha dicho en esta noche que usted y yo podemos evaluarnos si realmente nosotros estamos arrepentidos y estamos en un constante arrepentimiento. Y es a través del fruto del arrepentimiento en nuestra vida. Amén. Usted puede evaluar su propia vida. Yo no lo voy a invitar a que evalúe a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hijo, a su hermano, a su hermana. No, yo lo voy a invitar en esta noche a que usted se evalúe usted. En esta noche, si usted está llevando fruto, si en usted hay fruto de arrepentimiento, si hay evidencia que le puede mostrar a Dios de que usted está arrepentido, que le puede mostrar usted a las personas que están a su alrededor de que realmente usted ha venido a una vida de arrepentimiento. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, el juicio de Dios está allí. El hacha está puesta. El Señor viene por segunda vez y Él nos está dando oportunidad a nosotros. Cada día, hermanos, que nosotros nos levantamos y respiramos es una oportunidad para venir en arrepentimiento delante de Dios por nuestros pecados. Amén. Por lo tanto, no desperdiciemos, hermanos. Dice, o menospreciáis, no menospreciemos, hermanos, las riquezas de su benignidad, no menospreciemos las riquezas de su bondad, no menospreciemos las riquezas de su paciencia, no menospreciemos las riquezas de su longanimidad. No ignoremos que su benignidad es capaz de llevarnos, de guiarnos y de conducirnos al arrepentimiento. ¿Cuál bondad de Dios? Que si fuera porque nosotros pecamos todos los días, Él ya nos hubiera consumido. Si por eso fuera, como los de la torre de Siloé o como aquellos galileos, si fuera porque pecáramos, hermano, ya ninguno de nosotros estuviéramos aquí.
Pero es por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por su paciencia, por su amor, por su longanimidad, que usted y yo estamos todavía aquí, amados hermanos. Y Dios quiere que no ignoremos eso. Dios quiere que no menospreciemos eso. Y Dios quiere que en base a eso usted y yo vengamos en arrepentimiento al Señor por su amor, paciencia, bondad, misericordia y benignidad. El Señor no tarda en cumplir su promesa. El Señor viene por segunda vez, hermanos. Según entienden algunos, la tienen por tardanza. Más bien Él tiene paciencia para con ustedes, hermanos. Es la paciencia de Dios. La paciencia que le pidió el viñador al dueño de la viña. Dale un año más, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que usted y yo perezcamos, hermanos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Amén. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.